Amados, pueden tomar asiento. Gracias por estar en casa. Bendecimos cada una de sus vidas, bendecimos su familia, bendecimos todo lo que son y representa. Y cada vez que usted dispone en venir a aprender, venir a la casa de Dios, el Padre abre los cielos y está dispuesto a hablar y está dispuesto a mostrar sus tesoros. Amén. Y ya depende de cada uno que lo reciba. Amén. Bueno. ¿Recuerdan todavía el mensaje? ¿Cómo tener intimidad con el Padre? ¿O cómo tener esa comunión con el Padre? Que el apóstol dio hace algunas semanas. Y hablábamos de la oración, profundizamos acerca de la oración, que era uno de los puntos en los cuales de los cuales había que reforzar para tener una comunión con Dios, para tener una relación con Dios. Y ahora vamos a hablar de otro punto importante que se ha hablado mucho, se ha hablado bastante, y es el hecho de poder vivir una vida en Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en su palabra. Y sí o sí, yo creo que así es una de las partes más complicadas de todo hijo de Dios, el leer y formar ese hábito constante de leer la palabra. Vea, por muchos años y muchos tiempos, y es evidente que la religión ha causado mucho daño al hombre. Se ha infiltrado en muchas organizaciones, se ha infiltrado en muchos lugares, tal vez inclusive ha llegado a afectar lugares de influencia de la sociedad. Pero lamentablemente lo que ha generado ha sido un recelo incluso aún más fuerte por las personas para poder entender a Dios. Ha creado barreras, ha creado limitaciones, ha creado frustraciones, dolor, tristeza y sobre todo una confusión muy grande acerca de quién es Dios, quiénes son los cristianos, quién es la iglesia. Y alrededor de eso, como hay tanta confusión, todo se generaliza, todo se estandariza, y pues es por eso que se escucha mucho decir que la religión no sirve para nada, y religión, asocian el término religión con una relación íntima con Dios, asocian el término iglesia a ser hijo de Dios, y acá hemos explicado en muchas ocasiones que no es lo mismo ser hijo de Dios, y que no todos los cristianos son hijos de Dios, y que no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Y ahí es donde es importante tener al Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, porque Él es el que nos hace comprender lo que es realmente la verdad. Dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Y que apenas nosotros entregamos nuestra vida a Dios, realmente de todo nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones y habita en nuestros corazones, y ya Él es el que se empieza a formar en nosotros el hombre espiritual que en algún momento estaba muerto, estaba dormido, estaba apagado. Y es donde empieza a nacer ese deseo por estar cerca de Dios, conocer quién es Dios, buscar el estar alineado, estar haciendo las obras conforme la palabra, conforme Dios lo ha establecido, para que podamos tener una vida y una vida en abundancia. El estar en una iglesia no me representa que voy a cambiar mi vida. El estar en una iglesia representa que estoy dispuesto a aprender de aquel que va a cambiar mi vida. Y ese es nuestro Padre Celestial. El estar estudiando la palabra de Dios
me garantiza que mi mente va a empezar a cambiar, que mi mente se va a empezar a transformar. Si usted quiere ser un ingeniero, ¿qué va a estudiar? Ingeniería, ¿verdad? Si usted quiere ser un arquitecto, ¿qué va a estudiar? Si usted no quiere hacer nada, pues nada va a estudiar. Y así, si simplemente no hay visión, no hay propósito, pues no hay nada. Y si usted quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que estudiar? La palabra de Dios, porque ella muestra el corazón del Padre y ella muestra cómo tan equivocados estamos en el hecho de que no es decir con la boca que pertenezco a un lado, que pertenezco al otro, sino es que es reflejar con mi estilo de vida que Dios se hace presente en cada uno de los actos que yo hago. No es el hecho de decir esto no se hace porque es pecado o esto se hace porque es bueno. Es el hecho de que las evidencias me hablan de lo que es correcto y lo que no es correcto. Es el hecho de que con el Espíritu de Dios que me hace entender, yo voy a saber si doy un paso a la izquierda o doy un paso a la derecha. Y esto tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. En estos momentos la iglesia como tal, la iglesia en la cual entendemos como iglesia, todo ese montón de personas que están alrededor del mundo diciendo yo creo a Dios y tienen en su corazón la disposición de seguir al Dios vivo, que dejan su vida, y no me refiero a que dejen de trabajar, dejen de estudiar, no, que dejen de ser ellos por darle el lugar y el primer lugar a Dios y se establecen como hijos genuinos de Dios. Esa iglesia en estos momentos está siendo un brazo armado al movimiento, al sistema que a nivel mundial se está moviendo desde diferentes perspectivas. Y armado me refiero cuando la palabra me dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Usted y yo formamos parte de un ejército, de un batallón, de un pequeño regimiento asignado a este lugar, en este momento, para ejecutar decretos de vida, decretos de paz, decretos de unidad, decretos de amor. Y no tenemos que andarlo proclamando, hey, sí, mira que te mato con el amor. No, ¿verdad? El amor se demuestra, el amor se vive, el amor es el que transforma. Muy bien, entonces cuando conocemos la palabra de Dios, nuestro día a día, nuestro pensar y nuestro caminar empieza a ser diferente. Por favor, quisiera que me acompañaran ahí al salmo más largo de la Biblia. ¿Quién me dice quién es? ¿Cuál es? 119. Estaba cerquita. El cambio de cultura, el cambio de mentalidad viene cuando nos empezamos a educar de una manera diferente. Y el estudiar la palabra de Dios es educación. Desaprendo lo que el sistema me enseñó, y sistema, entiéndase, padres, escuelas, mundo, influencias, amigos, universidades. Desaprendo los parámetros que me enseñaron y vuelvo a aprender la verdad en los principios bíblicos. Entonces, cuando veo el Salmo 119, todo el Salmo 119 me habla de la palabra de Dios y el valor
que le da el pueblo de Dios a esta palabra. Y vamos a ir viendo algunos versículos. No le digo que lo leamos todo porque no vamos a salir hoy, pero vamos a ir viendo puntos, y este es como un resumen de los efectos secundarios que hace la palabra de Dios en su vida y en mi vida. Ustedes se han fijado, ¿verdad? Que todas las medicinas traen ahí un efecto secundario. O sea, te va a ayudar con esto, pero la palabra de Dios me da efectos primarios y efectos secundarios. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que ninguno me deja en cama, ninguno es malo. Todos son para bendición. Siempre, tal vez en algunas personas que han pasado por tratamientos o que han pasado por procedimientos médicos, siempre les dan la advertencia, ¿verdad? Vea, le vamos a hacer esto o le va a tener este tratamiento, pero debe cuidarse de esto, esto y esto, o después de tal cosa puede ocasionar esto, ojo con esto, no tome esto, vaya. Y ahí las precauciones para que dé el efecto correcto, el efecto contundente. Pero con la palabra de Dios me habla de que así yo no me lo proponga, los efectos van a venir a mí. Porque muchas veces aplicamos principios sin saber que son bíblicos. Y nos traen bendición, y nos traen abundancia, y nos traen paz, y nos traen la retribución, porque en sí mismo el principio ya tiene una bendición establecida. Así como las leyes de la naturaleza, de que todo lo que sube tiene que bajar, que es algo fijo, que alguien lo dijo una vez y es algo que se da. Así, si usted cumple un principio, se tiene que dar, así no sea consciente que el que lo escribió fue nuestro Padre Celestial. Usted empieza a esculcar cada una de las ciencias, la psicología, la filosofía, algunas ciencias por ahí, y usted se va a dar cuenta que muchos de los procedimientos, muchas de las bases en las que fundamentan ese saber, se basan en principios bíblicos, se basan en principios que ya están establecidos de los principios de los tiempos. La ciencia no viene a ayudarnos a negar quién es Dios, o no viene con el propósito para que aborrezcamos a Dios. La ciencia viene con el fin de comprobar de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es fiel y que Él tiene una armonía perfecta en todo lo que existe, que el hombre se ha beneficiado de Él y la ha utilizado también para su propia destrucción. Entonces dice el Salmo 119, empezamos por el 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ok, ese es uno de los efectos secundarios. Algunos tienen claridad absoluta de lo que es una iniquidad, maldad. En la Biblia, en los Salmos, muchas veces David escribió: Señor, líbrame de mis rebeliones, mis iniquidades y mis pecados. Lo diferenció en estas tres áreas. La rebelión por ese espíritu de ir siempre en contra de Dios, ¿verdad? Todo lo que representa a Dios. De cualquier modo, los pecados sí, porque practicamos todo lo que ofende a Dios. Y la iniquidad es lo que viene en nuestro ADN espiritual, que no sabemos que está ahí. Y es lo que nos inclina a hacer lo malo. Es lo que inclina a las personas a adulterar, porque vienen de familias que han sido adúlteros desde generaciones anteriores. Es lo que inclina a una mujer o a un hombre en alguna determinada edad a robar, porque hay una iniquidad de robo desde tiempos anteriores que quizás lo conocen o no lo conocen.
Es esa genética de maldad que me hace caer en el alcoholismo, aunque yo no lo he pensado, no lo quiera, pero hay una iniquidad que trae y me hace hacerlo. Hay esa iniquidad de madres solteras, de divorcios, de etcétera, y usted va viendo y puede ir pensando en su genética de familia, que quizás hay muchos patrones que se han venido repitiendo de generación en generación. Esa iniquidad solamente se corta de una manera espiritual, porque está en nuestra genética espiritual. Y David lo sabía, y David decía: Señor, líbrame de las rebeliones, ¿sí? de ese sentir que quiero ir en contra de Dios, de esos pecados que yo sé que está malo hacerlo, que soy consciente, pero líbrame también de todo aquello que yo ni siquiera entiendo por qué me pasa. No entiendo por qué actúo de una manera incorrecta si sé hacer lo bueno. Aquello que me impulsa a tomar las decisiones incorrectas, a pesar que sé que estoy en lo correcto. Muchas veces los padres se quedan admirados de decir: uy, yo no sé cómo es que mi hijo se perdió, no sé cómo es que mi hijo hace esas cosas, si yo no le enseñé eso, si yo no lo formé así. Sí, podemos ser muy buenos padres y excelentes padres y darlo todo, y trabajar en una buena educación, en criarlos en los valores correctos y todo, pero si no hay un corte espiritual, los hijos van a tender a repetir los patrones de conducta, de iniquidad de sus padres, así no lo quieran. Así los mismos hijos dicen: no, pues yo nunca voy a repetir lo que mi papá hizo, lo que mis abuelos hicieron, porque tal vez hay historias que no son tan agradables. Y dicen: no, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y tratan de ir totalmente a la contraria, ¿verdad? De lo que es evidente en sus hogares o fue en sus familias. Pero el camino que sea que tomen, así sea de norte a sur, los va a llevar siempre a volver a repetir el mismo patrón, en diferentes formas tal vez, en diferentes circunstancias tal vez. Y puede ser que tengan suficiente voluntad para no repetirlo, pero si no se corta espiritualmente, el hijo de su hijo lo va a repetir. Se puede brincar una generación y aparecer allá en la siguiente, porque no hay un corte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que cuando yo estoy en su palabra, me va a librar de toda iniquidad y no voy a caer en ellos. Amén. ¿No les parece maravilloso que Él nos guarda a través de su palabra, de evitar tropezar con la misma piedra, como se podría decir así, de poder saber cómo no tener matrimonios o hogares disfuncionales como tal vez lo fueron nosotros, cómo tal vez mantenernos en sobriedad sin vicios como tal vez pasó en nuestros hogares, cómo realmente tener una vida próspera económicamente. Las maldiciones de pobreza, miseria, muchas veces vienen por este tipo de iniquidades, que en algún pasado alguien usurpó, robó, destruyó, hizo trampa, vino y robó lo que no le pertenecía. Y entonces viene y las generaciones vienen pagando esa deuda espiritual de esa persona. Y es por eso que se ve que hay buenos levantamientos, digamos, financieros, y de repente algo pasa, algo sucede y va para abajo. Y vuelve, sube y va para abajo de nuevo. Porque hay algo espiritual que está reclamando derechos legales. Y quizás como no tenemos esa comunión y ese entendimiento en la palabra, volvemos a repetir patrones y ciclos de maldición y ciclos de maldad que el Padre ya nos liberó, pero es necesario que nosotros lo entendamos a conciencia para poder romper con ellos y ver dónde está la falta, dónde está ese punto para que ya no se vuelvan a repetir. Ese es un resultado de la palabra, de estar meditando en ella constantemente.
porque quizás muy difícil saber de todo lo que hicieron nuestros ancestros y todo lo que pueden haber agarrado por ahí. Pero gracias al Padre y gracias a la palabra, que como nos disponemos en obedecerla, nos disponemos en meditar en ella, vamos a ir avanzando en nuestro conocimiento de nuestro Señor, y simplemente las maldiciones nos van a ir dejando, las iniquidades se van a ir cayendo y ya no nos van a llegar a nosotros, y mejor todavía, ya no van a pasar a nuestros hijos. Amén. Sigamos leyendo. Dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, otro efecto secundario, no voy a ser avergonzado. Avergonzado, ¿qué es? Avergonzado de nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La culpa, la depresión, la enfermedad. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La tristeza, la pobreza, que quieren vernos mal, en una posición de esclavitud, de tormento, de desesperación. Esos son nuestros enemigos. Entonces no vamos a ser avergonzados por todas estas situaciones, porque vamos a tener las herramientas y vamos a gozar de la fortaleza para sostenernos y sustentarnos en su palabra y en su poder. Amén. El 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Otro efecto, alabanza con rectitud de corazón. ¿Cuántos? Yo sí conocí lamentablemente a personas que en la iglesia estaban con las manos y eran de los que danzaban y levantaban manos altas y aleluya, y cómo gritaba, y el hermanito, ¿verdad? Que se revoloteaba por todo lado, pero cuando en su vida personal era una persona totalmente desagradable. Trataba mal a su esposa, era infiel. Entonces uno dice, ¿qué integridad hay en ese levantar de manos? Ojo, no quiere decir que aquí solo venimos perfectos a levantar manos, ¿verdad? Quiere decir que en medio de nuestra imperfección hay un corazón que quiere honrarlo a Él. No quiere decir que solo los santos y los justos vamos entonces hoy a levantar manos. Dice la palabra de Dios que en Él somos justificados, porque delante de Él reconocemos todos nuestros defectos. Y aquí, así como yo puedo levantar las manos y decir, Señor, aquí estoy, la puede levantar allá alguien que esté en el hospital, allá alguien que se arrepintió quizás de un adulterio, la puede levantar cualquiera, porque de eso se trata la gracia de nuestro Señor, que todos somos agradables para Él. Y que en Él tenemos la certeza que vamos a sentirnos aceptados. Vamos a ver, el 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿ok? Jóvenes, ¿con qué van a limpiar su camino? ¿Quieren que todo les vaya bien? ¿Quieren que encontrar al hombre de sus sueños, que las respete, las honre? ¿Quieren encontrar a la mujer que los respete, los valore, los impulse? ¿Con qué van a conquistarlo? ¿No lo van a conquistar con verse bonitos? ¿No lo van a conquistar con hacer ojitos ahí raros? No, va a ser con guardar la palabra, con vivir en la palabra. Eso te garantiza de que no te lleguen ahí cualquier animal de rapiña, ¿verdad? Eso es lo que te lo garantiza. ¿Quieres realmente no equivocarte en lo que vas a estudiar? Decir, ay, pero es que yo creí que me gustaba, pero al final, pues no.
y haces perder tiempo y haces perder de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos en una carrera que quizás no es lo que a ti te agrada. ¿Cómo saber? ¿Cómo no equivocarte? Con la palabra de Dios, con meditar en ella, con estar constantemente leyendo y leyendo qué es lo que Dios ha hablado de mí, cuáles son los dones que yo realmente tengo. No es lo que las estadísticas me dicen que está más bien pagado. Es lo que Dios ha depositado en mi corazón, porque eso es en lo que voy a ser bueno. ¿Y cómo hacer para que ni las influencias del sistema, ni mis propios pensamientos, ni nada de eso me confunda? Solo con la palabra. En el 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que pueden decir, no, es que yo no me quiero acercar a los caminos de Dios, no quiero estar ahí con Dios porque yo sé que pues es algo serio y yo no sé si voy a soportar estar en santidad, como dicen, yo no sé si voy a soportar no irme al bar a tomar con mis amigos, yo no sé si voy a soportar las ganas de querer hacer lo malo, no sé. Entonces, como quizás no voy a poder, no me acerco. No, ese es un error. Ese es un pensamiento de las tinieblas que te quiere ver lejos del camino. El pensamiento correcto es, yo soy un ser imperfecto que sé que yo solo voy a terminar en el bar, voy a terminar haciendo lo que no quiero, voy a terminar ofendiendo a mis padres, voy a terminar destruyendo mi vida. Yo sé que yo solo no puedo porque mi voluntad es débil. Pero yo voy a confiar que hay alguien que sí lo puede hacer por mí. Ahí yo voy a confiar que en la palabra voy a encontrar respuesta, que voy a encontrar la forma para sostenerme, la forma para no avanzar. Y eso es lo que me garantiza también la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, en mi corazón he guardado lo que aquí hay para no pecar contra ti. Amén. Y todo lleva un proceso, todo lleva un principio y todo lleva un final. No empezamos leyendo la palabra así 3 capítulos por día, 4 horas al día. No, empezamos a tratar de entender cómo es que funciona. ¿Cómo es que Dios habla a través de unas letras que quizás ni siquiera entiendo? Quizás he reprobado la materia de español, lenguaje, no sé cómo le dicen aquí, muchas veces. No sé ni siquiera si es el sujeto, el predicado, no entiendo, no sé si es novela, si es cuento, si es historia, ¿qué es esto? Porque no se trata de comprender con la mente, se trata de entender con el corazón. ¿Y cómo lo entendemos con el corazón? Pidiéndole al mismo escritor que nos lo explique. Amén. Con las mujeres estamos leyendo el libro del apóstol, ¿verdad? De finanzas hebreas. Y yo sé que hay muchas cositas ahí que pues necesitan entenderse, necesitan explicarse para poderlo comprender y atesorar mucho mejor. Y pueden decir, bueno, sí, si yo me lo pongo a leer, pues yo no entiendo, necesito a alguien que me lo explique mejor. Y qué bien que el apóstol habla de esos temas, porque así ya me da claridad con qué es, qué sí, qué no. Muy bien, qué bueno. Entonces, así como de simple, como es necesario que a veces el autor venga y explique algo, cómo no el Padre Celestial, que es el autor de su palabra, nos va a negar la explicación de algo que nos urge, que requerimos, y ve el esfuerzo que hacemos. Cosa diferente es que tal vez cerramos la Biblia, la ponemos debajo de la almohada y le pedimos, Dios, Señor, explícame la verdad.
No, así no funciona. Tienes que abrirla, tienes que leerla. Para mí el papel es lo más bello, pero si usted lo puede hacer con sus aparatos digitales, perfecto, no hay ningún problema. Y dice más adelante, el 13, con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Otro efecto secundario de la palabra de Dios. Vamos a aprender a disfrutar a Dios en nuestras vidas. Amén. Por lo que Él viene haciendo. Porque muchos dicen, no, es que eso de Dios es aburrido, que pereza, que no es para nada aburrido. Te pregunto, ¿cómo aplicas la palabra de Dios en tu trabajo? No, pero mi trabajo no tiene nada que ver con Dios. Él creó tu trabajo, tiene que ver con Dios. ¿Cómo lo puedes ejecutar de una manera más eficiente? ¿Cómo puedes desarrollarte ahí donde estás en base a principios que te lleven a un nivel superior? Porque el Padre nos dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces no nos ha puesto ni por torso, ni por piernas, no, por cabezas. Entonces, si no estamos siendo las cabezas, tenemos cosas por mejorar, tenemos cosas que pulir, tenemos trabajo que hacer. Dice más adelante, 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí hay un clamor, abre mis ojos y miraré. Amén. ¿Qué es lo que Jesús decía? Los que tengan oídos para oír, oigan. Y en Apocalipsis me vuelve y me repite esas mismas palabras. Los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu habla. Entonces, no es un asunto textual, es un asunto del Espíritu, que cuanto mayor disposición tenga de hacerlo, Él más me va a hablar, Él más me va a ayudar a entender uno a uno los versículos que yo voy a clamar que me explique. Dice que el que se crea falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da en abundancia. Amén. Entonces, usted sí puede entender la Biblia. Usted sí lo puede hacer. No es limitado ni es retrasado, tiene sus 5 sentidos perfectos. Usted sí puede comprenderla. Y cuando viene el cielo y el Espíritu Santo le muestra una porción que para usted realmente la necesitaba, ahí es como su vida empieza a ser transformada. Cuando le habla en esos momentos de soledad, de tristeza y viene a poner un sello, es evidente cómo el amor de Dios se manifiesta. Y cuando también a través de su palabra nos vemos exhortados y nos dice, hey, hijo, dejad ya de llorar, deja de lamentarte y ponte a trabajar, ponte a hacer lo que tienes que hacer, que yo te voy a respaldar. Amén. Vamos al 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Hey, los que se desvían de sus mandamientos, ahí le da una palabrita, ¿verdad? Que no es tan agradable. Los malditos. 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué está diciendo? Que aunque se levanten personas de poder y de autoridad sobre ti, si es injusto, tú vas a tener la sabiduría, tú vas a tener las formas para salir adelante.
que aunque se levanten y estén delante de tribunales injustos, Él va a ejecutar justicia. Él va a ejecutar los justos juicios. Cuando nuestro corazón, dice ahí, meditaba, dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia. El hecho de leer la palabra de Dios es de disfrutarla. Tal vez sí, al principio va a ser un poquillo tedioso mientras tú le agarras sabor, mientras Él empieza a hablarte, pero una vez te empieza a hablar, tú vas a querer más, tú vas a buscar más, te vas a interesar más. ¿Cómo es eso de que estaban en qué lugar era ese? Ok, voy a ir a buscar, ¿dónde estaba ese lugar? ¿A qué se refiere ese lugar? Y que empieza a mencionar a los jebuseos, jeruseos y todos esos feos, tú vas a decir, ¿quiénes son esos tipos? ¿Qué hacían? Cuando empiezan tú empiezas a escuchar quiénes eran los fariseos, los saduceos, qué hacían, qué creían, te vas a empezar a empapar de los contextos históricos, de lo que en ese momento esos personajes que escribieron estaban leyendo. Cuando te topes con este tipo de hombres que a pesar de que el rey les dijo tienen que doblar sus rodillas, apenas se escuche la cítara, apenas escuchen música de cualquier instrumento, ustedes se tienen que doblar sus rodillas para adorar a ese Dios que habían levantado. Y 3 hijos de Dios dijeron, pues no nos doblamos. ¿Con que no se van a doblar? No nos vamos a doblar. Y el rey dijo, ya, dice que se desfiguró su rostro y dijo, ya, van a entender quién es el que manda. Pónganle 7 veces más fuego, más calor a ese horno, porque tiene que haber evidencia de quién es el que manda aquí. Y dice que buscaron de los más fuertes que habían para echar a los 3 enrollados en sus ropas. Y cuando abrieron el horno, los que los echaron fueron los que se quemaron, los que murieron. Mas cuando cayeron en el horno, esos 3 personajes ya no eran 3, eran 4. Y el rey dijo, ¿qué es esto que estoy viendo? Que si bien es cierto echamos 3, pero ¿quién es ese cuarto que se está moviendo con ellos? Y ese es parecido a los hijos de los dioses. ¿Quién es? Y en ese momento, sí, era Jesús que estaba ahí en medio de ellos. Los libros dicen que ni olor a quemado tenían. Ese es el Dios al cual usted y yo pertenecemos. A ese Dios que rescata, que salva. Y cuando empiezas a ver esa historia, muy bien, pero vamos a ver, ¿qué hicieron ellos para estar en esa posición? ¿Qué hicieron esos 3 personajes que estaban ahí? Que Jesús mismo vino en un tiempo donde no había por qué estar Jesús ahí, pero vino. Y ahí empezamos a ver que Jesús, si bien es cierto, vino en forma corpórea cuando era su tiempo, pero vino muchas veces antes en forma de ángel. Y hay muchas intrigas. Ok, vaya, búscalo y empieza a leerlo. Amén. Y cuando empezamos a disfrutar eso y a descubrir eso y a descubrir por qué y para dónde, viene vida a nosotros y viene esas palabras que hablan personalmente. Tal vez yo no tengo la fe de esos 3 personajes, pero tengo al Jesús de esos 3 personajes. Amén. Y eso me hace creer y eso me hace no doblar mis rodillas delante de ningún Dios que no sea mi Dios. Amén. Vamos a ir más adelante. 25, abatida está hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, en ese punto, vivifícame según tu palabra. La palabra me da vida.
Cuando te encuentres triste, cuando te encuentres abatido, la palabra es la que te va a traer vida, la que te va a traer esa luz. Tal vez en momentos difíciles lo que quisiéramos escuchar es alguien que nos dijera, te entiendo, te comprendo, yo estoy contigo. Y no hay nadie humanamente visible que te lo diga. Pero cuando tú sabes que en la palabra de Dios está tu delicia y tú tienes esa palabra en tu mente y en tu corazón, en esos momentos difíciles, esa palabra va a ser suficiente. Esa palabra te va a saciar y te va a hacer confiar y creer y te va a dar ese aliento de vida que estás necesitando. Amén. Vamos más adelante. Allá por el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Nuevamente reiterando el consuelo y reiterando la vida. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y usted dice, ¿cuáles bendiciones? Y aquí solo me dice que estaba muerto de horror, que los soberbios se burlaron. ¿Cuáles bendiciones? Y aquí me dice que no me parece nada bonito lo que estaba pasando en ese momento. Lo que me habla es que a pesar de esos momentos, a pesar de las burlas, a pesar de ese horror, de ese terror, él pudo guardar los mandamientos, pudo guardar la palabra que le reconfortaba y le hacía sentir seguro y le hacía sentir paz. Esa es una bendición que en esos tiempos escasea. ¿Cuántas estadísticas hay de personas que están viviendo con situaciones nerviosas muy tremendas? ¿Cuántas situaciones de ansiedad tienen que ser tratadas muy fuerte? ¿Cuántos niños están padeciendo de estrés, de ansiedades? Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se están suicidando porque creen que ya no hay solución para lo que están pasando? Las estadísticas van en aumento. Se aumentaron muchísimo más en el 2020 y todavía van creciendo. Somos privilegiados los que creemos y confiamos que hay esperanza. Y en estos tiempos va a ser mucho más escaso. ¿Cuántos programas hay para ayudar, para dar apoyo psicológico, para fortalecer todos esos principios que se han perdido? Por la tolerancia, el bullying. Es increíble cómo el nivel de influencia, me expresé mal, cómo los jóvenes son fácilmente influenciados. Pero más, qué tremendo es cómo los adultos están siendo influenciados. Porque no es solo cuestión de edades. Ahorita es un movimiento parejo. Escuchar a adultos opinar sobre situaciones que quizás a nuestro parecer son lógicas, pero opinan totalmente diferente. Decimos, wow, algo está pasando. Algo está pasando y no está afectando solamente a los jóvenes. Algo está moviéndose que necesita que la iglesia, que los hijos de Dios se levanten a dar palabras de vida, a dar palabras de aliento. Pero si yo mismo todavía no sé
¿Cómo a sentirme bien? Si todavía yo necesito que me estén adulando, que me estén diciendo, ay, qué bien que lo hiciste, para tener un ánimo elevado, eso todavía es un problema mayor. Porque a nivel de iglesias está esta influencia. ¿Y qué es esta influencia? Nada más lo que dice la palabra, el Dios de este siglo, o sea, los movimientos espirituales que se están dando en estas temporadas, en estos siglos, en donde nos han programado a que dependo de los likes que recibo en las redes sociales para hacerme sentir bien. Y tal vez no solo son los likes, sino que es que me digan, hey, qué bueno que lo estás haciendo, muy bien, sí, excelente, sí, y si no hay nadie que nos lo diga, nos empezamos a sumir en la depresión, en la culpa, en el que yo no puedo, en el que quizás no, y perdemos el sentido de vida. La palabra de Dios es el que nos ayuda a mantenernos cuerdos, amados de Dios. En medio de tanta cosa, es el que te va a ayudar a mantener tu mente cuerda en momentos de tanta loquera que se están inventando. Que sale con cada cosa que de verdad uno se sorprende del hecho, no con que salgan con esas cosas, se sorprende del hecho que hay gente que cree esas cosas. Que el hablar con alienígenas, que el hacer aquí, que el hacer allá, o sea, son cosas que de verdad uno dice, Señor, ¿cómo es posible que puedan creer este tipo de situaciones y cueste creer que hay una palabra de verdad, hay una palabra de vida que puede transformar su naturaleza, que puede transformar su vida y les puede dar sentido de vida? La palabra va a ser un sustento poderoso para estos últimos tiempos. Porque van a llegar los tiempos en el que no vamos a poder explicarla libremente como le estamos explicando acá. En algunos países ya no es permitido hablarlo en público. En España, no miento, no recuerdo el país. Pero en algún lugar del mundo, un policía arresta a una mujer porque estaba orando mentalmente frente a una clínica de abortos. Inglaterra. Llegamos a un punto de cosas ilógicas, un punto de injusticias y a un punto de persecución. En donde la palabra la vas a tener que tener en el corazón impresa, porque ya no la vas a poder andar paseando para arriba y para abajo como tal vez hoy lo hacemos libremente. Si la tienes en las aplicaciones, muy probablemente te rastreen, lleguen a tu casa y te arresten. A esos puntos nos estamos dirigiendo, porque es lo que va a acontecer y no es que seamos trágicos, es que es evidente las profecías que se vienen cumpliendo una tras otra. Y es evidente cómo las personas cada vez en lugar de acercarse a Dios, están odiando a Dios. No es que se alejen, están odiando a Dios. Porque ya no es simplemente no creer, es que me molesta que crean en Dios. Me ofende que crean en Dios. Me ofenden que digan que Dios es real. Y están haciendo lo necesario para silenciar a todos aquellos que creemos en Dios. Vamos a ver más adelante. Versículo 49, sí, el 57 dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.
Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Ok, esto sigue con el relato de que a pesar de lo que se levante, él se mantiene fiel. Y allí en esa porción nos da tips, por ejemplo, a medianoche me levanto para alabarte. Tal vez algunos no se levantan a medianoche, pero se levantan de madrugada. Vamos a ver, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ese es otro tip, que cuando logramos entender la palabra, que cuando entendemos un principio, no retardamos en cumplirlo y hacerlo por obra, sino que lo ejecutamos prontamente. No, porque si lo retenemos, muy probablemente venga y se nos olvide y se nos robe el principio por el cual nos trajo revelación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, decimos aquí, ok, vamos a orar por esas maldiciones generacionales. Y tal vez decimos, bueno, usted cuando llegue a su casa, ora en esta dirección, así, 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 así. Muy bien, ese es el estatuto, lo entendiste, lo viste a través de la palabra y sabes que tienes que ir a orar a tu casa, tienes que orar con tu familia, con tu esposo, tu esposa, o simplemente tú, y lo haces. Lo llevas de acá, pero tal vez no ibas directamente a la casa, ok, ya hay un retraso, perfecto, está bien. Pero cuando llegaste, ya llegaste cansado, se te olvidó y dijiste, no, en la mañana lo hacemos con más energía, ok, perfecto, lo haces en la mañana, pero en la mañana te dormiste, hubo que trabajar, ya era día de escuelas, te fuiste y así. El enemigo también sabe lo que tienes que hacer y él va a poner cositas ahí, ¿verdad? Para que no lo hagas. Y se pasa un día, 2 días, 3 días. Los 8 días que venimos acá y decimos, hicieron lo que dijimos. Y ya te sientes culpable porque no lo hiciste. Y aparte entonces no cumpliste y hay culpa de que no lo hiciste. Te sientes acusado. Te sientes mal. Y ese no es el propósito del Padre. El propósito es que tú en ese mismo día tenías la oportunidad de liberar de maldiciones de muchos años a tu casa y a tu familia. Y tal vez, ok, sí, está bien, se te va un día, se te van 2 días, 3 semanas. Y si el Padre envía una palabra, es porque Él sabe lo que se está tejiendo a nivel espiritual. Tal vez era necesario que esa noche te levantaras a clamar, porque había un plan que se estaba gestando en contra de tu familia para ejecutar esa maldición generacional, de lo que sea. Los niños tienen la bendición de ser inocentes, pero el enemigo tiene asignados unos espíritus ahí que le llaman espíritus guías, que son los espíritus familiares que saben la genética de tu casa. Y ellos son los encargados de venir a activar maldiciones en la vida de los niños. Por eso es que muchas veces, por ignorancia, porque no lo sabemos, los niños se ven expuestos a situaciones que activan ese tipo de maldiciones y ya activa en ellos, empieza a crecer hasta convertirse en una iniquidad. Ejemplo, el abuso sexual. El niño es inocente y no lo trae, pero hay espíritus guías que hacen que se confabulen espíritus receptores que sí los traen de personas adultas, de gente quizás que te rodea y que empiece a manosear a ese niño. Desde ahí ya se activó y ya mora en él. Y es así potencialmente propicio para que le acontezca algo mayor. Así trabaja espiritualmente. Y tal vez en esa oportunidad, en esa noche,
tenías la autoridad de parte del cielo para cancelar y anular todo ese procedimiento. Y a causa de que no lo hicimos rápido, el enemigo ganó ventaja, apresuró los tiempos, movió todo lo que tenía que mover y activó antes de tiempo, a causa de nuestra negligencia espiritual. Y lo podemos ver livianamente. Ay, es que tenía que pasar. Muy probablemente no tenía que pasar, porque el Padre te lo estaba advirtiendo antes, que tenías que levantarte antes de que aconteciera. Y no se aconteció. Muchas veces nosotros no vamos a poder medir el alcance que tienen nuestras palabras, nuestras oraciones. Pero es impresionante cómo el Padre cuida nuestra vida y cuida nuestra casa, a nuestros hijos, a causa de nuestras oraciones. Porque el enemigo está trabajando 24/7 y está tejiendo sus cosas alrededor de nosotros. Pero porque tenemos un Padre maravilloso y misericordioso, porque tenemos la fe que Él nos guarda, porque venimos y clamamos a Él, Él detiene el proceder de las tinieblas y nos va guardando y nos va limpiando el camino. Vamos a adelantarnos por ahí al versículo 80. No, sí, vámonos al 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Otra consecuencia, serás más sabio que tus enemigos. Llámese enemigos a situaciones o incluso enemigos, personas que quieren venir a hacerte mal. Porque sabemos que aunque no son las personas son utilizadas para enfrentarnos. Traen envidia, traen sentimientos de querer robarte, de querer destruirte, de querer venir a destruir tu casa. Entonces, somos a través de la palabra más sabios que nuestros enemigos, porque cuando tenemos la sabiduría del Padre, Él nos activa el sentir y nos hace ver situaciones y cosas que no son tan evidentes ver. Tal vez el compadre de toda tu vida que dijo que al cielo y a la tierra contigo es el que quizás está tejiendo a tus espaldas algo contra ti. Pero tal vez en la pura emoción y en la pura de ella es mi compadre. ¿Cómo mi compadre va a hacer algo así? Pero cuando vas hablando a través de la palabra y viendo, tú dices, no, ya vi que mi compadre no actúa como tan bien, ¿verdad? Ya vi que según la palabra, como que lo que él hace no es de un buen corazón. Y a causa de eso, somos más sabios y prevenimos muchas situaciones. Amén. Vamos a ver más adelante, solo les leo el 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me expongo a la palabra, hace entender a los simples, o sea, a aquellos que no tienen ningún conocimiento, ningún entendimiento. A la luz de la palabra, Él nos hace entender. El 144, el versículo 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. El 176, el último, dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces ahí también hay otra consecuencia, hay otro efecto, ¿verdad? Que a pesar de que nos desviemos, a pesar que andemos como esas ovejas errantes, o sea, sin confundidos, despistados,
fuera de propósito, Él nos va a hacer volver al camino correcto. Él nos va a alinear, Él nos va a enderezar. Y entiéndase por camino correcto, sí, los caminos del Señor, sí, estar en comunión con Él, pero también muchas veces los caminos que de nuestra propia vida pues surgen, que estamos tal vez trabajando en el lugar equivocado. Estamos prestando servicios a un cliente que no es el correcto. Estamos haciendo empresas con personas que nos atrasan. Entonces, todo eso son caminos, porque en Él los caminos son perfectos y son para bendición y no nos causan tristeza. Entonces, si en algún momento no estamos ahí, a través de confiar en su palabra, Él nos va a enderezar, Él nos va a alinear, nos va a añadir personas, nos va a quitar personas, nos va a establecer nuevos contactos, nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo y asimismo va a quitar lo que le estorbe y lo que nos estorbe el crecimiento. Amén. Ahora voy a invitarlos ahí a Efesios 4. Muy bien, Efesios 4, 11. Leemos desde el 10. El que descendió es el mismo que también subió. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ese del espíritu de error ya el apóstol lo había explicado en un mensaje anterior, pero lo que les quiero exponer en esta oportunidad es que Jesús murió, resucitó cuando estaba en esos 3 días muerto terrenalmente. Dice que bajó hacia los abismos y allá fue a conquistar bendiciones para nosotros también, que allá fue y trajo dones espirituales para la iglesia. O sea, no murió y estuvo dormido, no, murió y bajó. Y ese es otro tema, ¿verdad? Pero ahí pueden esculcarlo, a ver dónde estaba, qué hizo, con quién lo hizo. Entonces, cuando estuvo ahí, conquistó dones espirituales para cada uno de sus hijos. Y Pablo, el que escribe esto, me explica que cuando él subió, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y ahí está el listado. Muchas personas tienen conflictos con estas palabras. Apóstoles, profetas, todo eso. Tal vez pastores por ser el más común y el estándar, no hay ninguna objeción. Pero cuando hablamos de profetas y apóstoles hay un recelo por las diferentes, lamentablemente,
malas interpretaciones y mala, qué sé yo, publicidad, ¿verdad? Que muchas personas han hecho a este cargo. Todos los que tenemos por gracia y misericordia un cargo de autoridad en la iglesia ha sido asignado por el cielo, no por los hombres. Cuando se asigna por el cielo, los frutos son evidentes y es algo, por así decirlo, íntegro, que no hay nada oculto detrás. Cuando sí, lamentablemente, el hombre se autoestablece en un cargo de liderazgo y las organizaciones religiosas actuales los establecen, pues ahí lamentablemente sí hay muchas fallas humanas en el asunto. Y ahí es donde sí hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, es donde buscan un interés personal, en donde hacen sus cosas como cualquier hombre mundano, común y corriente, donde no importa si son representantes del cielo, lo hacen de una manera muy lamentable. Lamentablemente eso ha pasado y es una de las cosas que se ha estandarizado a nivel. Entonces, cuando se dice esa palabra, apóstol y profeta, ladrón, no, eso es falso. Y nos volvemos al sistema religioso que una vez nos dijo, no, ya los apóstoles ya no existen, existieron hasta Jesucristo. Existieron solo los 12 apóstoles y de ahí nadie más. Y esos son corrientes también de hombres. Porque cuando Jesucristo dice que Él estableció apóstoles, profetas, maestros, estaba en el tiempo de la resurrección. Fue después de los 12 que Él había instruido personalmente. A ellos se les llama así los apóstoles del Cordero porque estaban con Él. Pero después Él dice que instituyó todos estos atributos. Y esos son los atributos espirituales que Él fue y conquistó ahí abajo. Les asignó autoridad en estas diferentes líneas con un propósito. Y se los voy a leer en otra versión de la palabra. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo estableció apóstoles, profetas, supervisores, pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Amén, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del amado de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, Él no estableció a todos estos, no dice que los estableció para hacerse ricos, para cobrar dádivas, no, dice que los estableció para educar a la iglesia, para enseñar a la iglesia. Y sí, esos 5 ministerios se mueven de una manera auténtica, de una manera real. Y tocaría ir y empezar a enseñar cómo es el mover del apóstol, cómo es el mover del profeta, cómo es el mover del maestro. Y es así donde usted se da cuenta que no todos hablan igual, que porque el apóstol es así tal como es, porque es una unción diferente y tiene esa esencia para enseñar de una manera apostólica. Viene un pastor, viene un evangelista y va a hablar de acuerdo a esa asignación que fue entregada del cielo. Y hay un denuedo especial para algunas áreas, hay un denuedo contundente en otras áreas,
Y no quiere decir que él es mejor que el otro, que él es más bueno que este, que él es aquí y él no tiene aquello. No, son asignaciones específicas, porque no todos van a hablar en la misma intensidad, en la misma interpretación. Un evangelista puede dar de los versículos que yo les mencioné, puede dar otra interpretación y no está equivocado, está en lo correcto, porque esa es la multigracia forma del Padre, para que todos seamos enseñados en integridad. Porque así como hay asignaciones específicas, así como hay profetas, así como hay apóstoles, así como hay maestros, también de aquí para allá todos ustedes que están sentados tienen un propósito especial en esta tierra. Y van a aprender de acuerdo al propósito. Porque cuando acá se habla, los que son maestros lo agarran por un lado, los que son evangelistas lo hablan por el otro, los que son empresarios vienen y lo aplican a su empresariedad, los que son aquí y así lo van asimilando de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que usted está haciendo aquí en esta tierra. Y por eso el Padre necesita iglesias que se levanten y empiecen a enseñar de una manera integral. Pero ¿qué es lo que pasó? Religión dijo, no existen los apóstoles, entonces callaron la voz apostólica. No existen los profetas, callaron la voz profética. Dicen, no, los evangelistas, no. Asignemos a este fulano que tiene mucho don para hablar, así como pastor. No, y resulta que él no es pastor, resulta que él es evangelista. Y todos esos cambios y todas esas tal vez faltas han hecho y una iglesia débil. Y una iglesia que dice aquí que se deja llevar por doctrinas. Viene la tendencia X, todos vamos a la tendencia X. Viene la tendencia Y, todos a la tendencia Y. Hijos y no hijos. Van a aperturar una iglesia enorme. Vamos a ver qué es. No, esto no se trata como de los moles y del supermercado ni de los restaurantes, ¿verdad? Que entre más grande es mejor, que entre más bonito es mejor. No se trata de eso es algo espiritual y se trata de una asignación espiritual. Pero eso no lo vamos a comprender si no hay entendimiento en la palabra de Dios. Si no hay una claridad de la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que me garantiza la palabra de Dios? Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. En todas estas congregaciones, lamentablemente, que quizás hubieron líderes o hay en la actualidad líderes que están utilizando estas artimañas del error, pues lo que va a traer a libertad a toda esa gente que está expuesta a eso es leer la palabra de Dios para que puedan entender, para que puedan comprender, para que no se dejen engañar. Acusamos muy fuertemente tal vez a esos líderes que han hecho mal. Y sí, ellos tendrán su castigo y el cielo vendrá y traerá su remuneración. Pero también es necesario hablar de toda esa gente que se expone y cree por no leer la palabra de Dios. Y dicen sí, amén a todo. Y llévese el pañuelito azul para que bendiga su casa y lo esconde ahí debajo de su cama y no le van a llegar malas energías dentro de una iglesia cristiana, y todos dicen sí, amén, y vendemos muy bien el pañuelito azul y se lo llevan y creen así por así. Pero es que lo dijo el pastor, lo dijo el líder, lo dijo aquí, lo dijo fulano. No importa quién lo diga, está alineada a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que el Padre no actúa así, menos para conseguir una ganancia, ¿verdad? Porque entonces ese pañuelito más bien es brujería, más bien es hechicería.
disfrazado de algo santo en teoría. Pero ¿dónde están todos aquellos que leen la palabra y entienden eso? ¿Dónde están todos aquellos que están cimentados en una fe de Cristo Jesús? Entonces, amados de Dios, el llamado en esta hora es: leamos la palabra de Dios, porque en sí misma trae bendiciones, en sí misma trae efectos secundarios que al exponernos vamos a ser libres y vamos a vivir una vida plena y en abundancia. Amén. Y abundancia me refiero no material, ¿verdad? Abundancia de fuerza, de fe, de energías. ¿Cuántos en esta hora necesitan un propósito para levantarse todos los días en las mañanas? Muchas personas ya no tienen sentido de vida o se ven obligados a levantarse a ir a un trabajo, pero en su fuerza, en su disposición está: no quiero hacer nada, no quiero hacerlo. Y van luchando contra sí mismos. ¿Cuántos tal vez necesitan que usted y yo nos levantemos como testimonio vivo de que la palabra da frutos? Amén. Bueno, amados del cielo, pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque grandes tesoros nos has dejado, Señor, en tu palabra. Grandes, eterno Rey, revelaciones, Señor, nos has entregado. Y dice, papá, que en los postreros días la palabra no sería más escrita en piedra, ya no era más un trozo de papel, sino que sería escrita en nuestros corazones a través del Espíritu. Así que, Señor, en esta hora queremos, Padre del cielo, estar seguros de que esa palabra realmente esté escrita en nuestro corazón, ya que ya no sea lejana, que realmente esté en nosotros. Y eso solamente se logra a través de tener una relación con nuestro amado Jesucristo. Yo a esta hora voy a orar para que todos aquellos que quieran entregar su vida al Señor puedan hacerlo de una manera voluntaria y puedan decir: Señor, realmente me estoy perdiendo muchas oportunidades de la palabra porque quizás me alejé de ti, porque quizás no entendí que Dios era una religión, pero ahora quiero, Señor, que se convierta en una relación íntima, papá. Señor, a esta hora yo clamo por todos aquellos, Señor, que quizás en algún momento de sus vidas dijeron: Señor, ya mi vida no tiene sentido, ya quizás es por demás, no quiero más de nada. Quizás en aquellos que tal vez lamentablemente la religión vino a matar la pasión y el amor genuino que sentían por el Padre. Aquellos que tal vez, Señor, están están creyendo que están contigo, pero quieren en esta hora renovar para tener la certeza completa de que tú habitas y moras en sus corazones. Yo los invitaré a hacer una oración para que todos puedan repetirla y puedan estar seguros de que están seguros de que Jesús habita en cada uno de ustedes. Señor Jesús, en esta hora yo entrego mi vida y mi corazón a ti. Escríbeme en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Ayúdame a tener un cambio de vida real. Señor,
enséñame a conocer tu palabra y que sea manifiesto en todas las áreas de mi vida. Amén. Padre, gracias Señor te damos porque tú nos escogiste. Padre, si estamos aquí y realizamos esa oración, no fue porque tal vez nosotros lo decidimos, fue porque tú nos vistes primero, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre y nos estableciste para un propósito y para un diseño. Es por eso que en el nombre de Jesús a esta hora yo clamo por cada uno de tus hijos, Señor, que en esta hora se dispone de establecer una relación contigo, eterno Padre de vida. Y que en el nombre de Jesús, toda cadena que el enemigo pudo haber colocado, Señor, en su mente y en su corazón sea quebrantada en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad para cada uno de tus hijos. Yo declaro restauración de todas las cosas y restitución de todo lo que el enemigo pudo haber dañado y pudo haber robado en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tus hijos se levantan con una identidad firme y clara de que son hijos de Dios y que su fe se fundamenta, Señor, en los principios de la palabra de Dios, eterno Rey de Gloria, y que día y noche meditarán en ella conforme lo que tú has establecido en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos has librado, eterno Rey, de la muerte. Gracias porque tú nos rescataste y nos salvaste. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.